Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorialsnet. En esta nueva entrega vamos a ver cómo convertir números en base P a base decimal, es decir, vamos a convertir números en base P a una base 10. Este vídeo está especialmente creado porque próximamente vamos a ver cómo programar una función en Pascal para que nos permita calcular la conversión de un número en base 2, o sea un número binario, a base decimal, que es lo mismo a base 10. Bien, ¿por qué existen distintas bases para distintos números? Son distintas formas de representar una misma cantidad, es decir, podemos tener un número y lo podemos representar de formas diferentes a través de las distintas bases. Entonces, lo que vamos a ver en este vídeo es, para nuestro caso, que es el que verdaderamente nos interesa, en base 2 a base 10 vamos a realizar una conversión de base 2 a base 10. Luego veremos el teorema fundamental de la numeración para generalizar ese proceso, es decir, tener una base P, da igual cuál sea, y transformar ese número a la base 10. Bien, eso lo haremos a través del teorema fundamental de la numeración y luego probablemente pongamos algún ejemplo sobre una base distinta de 2, transformar ese número a base decimal. Entonces, decir que todo número que esté en una base P va a contener solo cifras tales que esas cifras vayan desde 0 hasta P-1, es decir, que sea n un número en base P, que denotaremos esa nomenclatura como n sub P. Es un número en base P, pues entonces ese número solo va a poder contener cifras, llamémosle d sub i a cada cifra, tales que d sub i es igual a d sub i mod P. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que, por ejemplo, un número en base 2 solo va a poder contener cifras desde 0 hasta 2-1, o sea, desde 0 hasta 1. Por lo tanto, un número en base 2 solo va a contener ceros y unos. Por ejemplo, esta es una representación de un número binario. Un número en base 14 pues va a poder contener cifras desde 0 hasta la 13, 0, 1, etcétera. Lo que pasa es que a partir del 9 se usan letras del alfabeto. Por ejemplo, el 10 lo representaríamos con una A, el 11 con una B, el 12 con una C, etcétera. Esto especialmente se usa para base 16. Pero bueno, a partir de la base 10 se utilizan letras del abecedario. Aunque bueno, nosotros ahora nos vamos a centrar en la base 2. Entonces, un número en cualquier base, llamémosle P, va a poder solo contener cifras desde 0 hasta P-1. Bien, entonces vamos a poner un número en base 2 y lo vamos a transformar a base 10. Para ello vamos a poner, por ejemplo, el número 1001, por ejemplo. Entonces, este número está en base 2, por lo tanto situamos como subíndice la base, es decir, esto es el número n y esto es la base que es P. Bien, entonces una vez tenemos esto podemos decir que es igual a, lo que debemos hacer es, tenemos todo este número, entonces nos situamos en la cifra que está más a la derecha. Esta cifra será la que tenga menor peso. Entonces, para cada cifra que tengamos aquí tenemos que hacer lo siguiente: escogemos la cifra, que en este caso es un 1, entonces haremos 2, multiplicamos por la base 2 y elevamos la base a la posición que ocupa la cifra, que como es la de menor peso ocupa la posición 0. Luego 1 por 2 elevado a 0. Ahora sumamos y aplicamos esta misma técnica a este dígito. 0 por la base, que es 2, el exponente, que es 0 en esta posición, aquí es 1. Esta es la posición 1, le vamos a 1.
seguimos con el siguiente dígito hasta el final. El siguiente dígito es 0, la base sigue siendo 2 y ahora el exponente es 0, 1, 2. Luego el exponente es 2. Más, finalmente, este 1 que tenemos aquí, que es el que nos resta, por la base, que sigue siendo 2. La base siempre es la misma en el mismo número. Y 0, 1, 2 y 3. Por último, elevamos ese 2 a 3 y calculamos esta expresión matemática. Una vez calculada, tendremos el número en base decimal. Entonces, 1 por 2 elevado a 0 es 1 por 1, que sigue siendo 1, más 0 por cualquier número es 0, más 0 por cualquier número es 0, más 1 por 2 elevado a 3, donde 2 elevado a 3 es igual a 8. Luego, este número, si realizamos este cálculo, 1 más 8 es 9, y este número está en base 10. Luego podemos decir que 1, 0, 0, 1 en base 2 es igual a 9 en la base 10, es decir, en nuestra base en la que acostumbramos a manejarnos. Entonces el proceso es el que sigue. Tenemos un número, nos situamos en la última posición, que es la de menor peso, y vamos cogiendo los números hacia adelante. Entonces, este es el primer dígito. Entonces cogemos el dígito por la base elevado a la posición que ocupa, más dígito por la base por la posición que ocupa, más dígito por la base elevado a la posición que ocupa, más dígito por la base elevado a la posición que ocupa. Y este es el proceso que vamos a seguir para transformar un número en cualquier base a base decimal. Ahora, porque estamos en base 2 y estamos en base 7, pues colocaremos aquí un 7. Bien, realicemos entonces otra prueba. Por ejemplo, 1, 1, 0, 0, 1, por ejemplo, en base 2. Entonces vamos a realizar el mismo proceso. Nos situamos en la última posición, 1 por la base 2 elevado a la posición que es 0. Ahora tenemos dos ceros, entonces más 0 por 2 elevado a 1, como arriba, más 0 por 2 elevado a 2, más, ahora nos quedan estos tres unos, pues 1 por 2 elevado a 3, más 1 por 2 elevado a 4, más 1 por 2 elevado a 5. Hagamos esta cuenta, 1 por 2 elevado a 0, que es 1, es 1, más 0 por cualquier número 0, 0 por cualquier número 0, 2 elevado a 3, 8, por 1 que es 8, más 1 por 2 elevado a 4, que es 16, 2 elevado a 4 es 16, más 2 elevado a 5, no sé si se ve correctamente, más 1 por 2 elevado a 5, que es más 32. Entonces, si realizamos este cálculo, sería 16 y 8, 24, más 1, 25, más 2, 27, más 30, 57. Voy a volver a realizar el cálculo. 2 y 6, 8 y 8, 16, 1, 17, me llevo una, 17 me llevo una, 3, 1, 4, 1, 5, correcto. Este es el número en base 10 que corresponde a este número en base 2. Luego podemos afirmar que 1, 1, 1, 0, 0, 1 en base 2 es igual a 57 en base 10, que es la base que nosotros utilizamos habitualmente. Bien, entonces esta es la manera con la que nosotros convertimos un número en base 2 a base 10. Entonces ahora, a través del teorema fundamental de la numeración, vamos a proponer cómo se convertiría un número en cualquier base y además hacerlo de forma general. Decir que en este caso solo estamos trabajando con números enteros. También se puede resolver de una forma muy sencilla para números en punto flotante, pero bueno, ahora estamos viendo de esta manera números enteros. Y entonces el teorema fundamental de la numeración, el TFN, lo podemos definir de la siguiente manera. Si tenemos un número n en base p, podemos decir que este es igual a el sumatorio desde i igual a 0 hasta n menos 1, donde n es el número total de dígitos que tiene el número. ¿De qué? ¿El sumatorio de qué va a ser? Pues va a ir desde el dígito i, o sea, vamos a tener d sub i por la base elevado a i.
Muy sencillo. Para cada i desde i igual a 0 hasta i menos 1 realizamos esta operación y evidentemente lo sumamos por el operador sumatorio. Desde d sub i hasta d sub n-1, o sea, vamos a poner un ejemplo y vamos a ir realizando este proceso a través de esta fórmula. Supongamos que tenemos el número 1, 0, 1, 0, por ejemplo. Entonces, las posiciones van desde derecha a izquierda, desde menor peso hacia mayor peso. Entonces, 0, 1, 2 y 3. Estas son las posiciones. Entonces, desde igual a 0 hasta n-1, o sea, la primera vez i vale 0, luego es esta posición, luego d sub i es el dígito, por lo tanto, d sub 0, vamos a hacerlo para este caso primero de forma general y luego vamos sustituyendo. Entonces sería d sub 0 por p elevado a 0 más, porque es un sumatorio, d sub 1 por p elevado a 1. Recordad que estamos hasta n-1, n es igual a 4, luego vamos hasta 3, más d sub 2 por p elevado a 2, más d sub 3 por p elevado a 3. Y esta sería la fórmula que nos da el resultado de convertir un número binario, en este caso, de un número en base p a un número decimal. En este caso estamos un número en base 2, entonces la p va a ser un número constante y va a ser la base. Por tanto, d sub 0 es el primer dígito, que es 0, por p, que es la base, que es 2, elevado a, en este caso, 0, que es el índice en el que estamos, más d sub 1, que es el segundo elemento, 1, por la base, que es 2, elevado a 1, más d sub 3, el dígito 3, que es 0, más d sub 2, que es el dígito 3, entonces sería 0 por la base, que es 2, elevado a 2, más d sub 3, que es el dígito 4, que es 1 por 2 elevado a 3. Entonces, si realizamos como antes este cálculo, tenemos que 0 por cualquier número 0, más 1 por 2 elevado a 1 es 2, más 0 por cualquier número 0, más 2 por 1 por 2 elevado a 3, que es 8, más 8, por lo tanto esto es igual a 10. Luego podemos decir que el número 1010 en base 2 es igual a 10 en base 10. Bien, como veis, hemos aplicado la fórmula del teorema fundamental de la numeración para convertir un número en base 2, en este caso, a base 10. Aquí se representa para un número en cualquier base, evidentemente que tenga 4 cifras. Entonces ahora vamos a utilizar, por ejemplo, otra base y vamos a calcular el número aplicando el teorema fundamental de la numeración, que nos va a permitir realizar estos cálculos. Entonces voy a borrar esto y vamos a poner otro ejemplo en otra base. Entonces supongamos que tenemos el número 2204, por ejemplo. Tenemos este número en base 5, donde colocamos en la base como subíndice, y entonces vamos a decir que es igual a lo siguiente. En este caso son 4 cifras, iremos desde 0 hasta 3 con el i y realizaremos este cálculo. Entonces, para este caso sería d sub 0, que es 4, sería 4 por la base, que es 5, elevado al índice, que es el inicial, es 0, más el segundo elemento es 0 por cualquier cosa, que en este caso sería 5 elevado a 1, más 2 por 5 elevado a 2, más, porque es esta cifra, más cifra 2, base 5 por 5 elevado a la última posición, que es la 3. Entonces, si realizamos este cálculo, sería 4 por 5 elevado a 0, que 5 elevado a 0 es 1, por 4 es 4, más 0 por 5 elevado a 1 es 0, más 2 por 5 al cuadrado, que es 2 por 25, 50, más 2 por 5 elevado a 3, donde 5 elevado a 3 es 125, por 2, 250.
Entonces, si realizamos el cálculo sencillo, sería 250 más 50, 300, más 4, 304. Finalmente, podemos afirmar que 2204 en base 5 es igual a 304 en base 10. Bien, pues hemos visto inicialmente de forma manual, sin ninguna fórmula, cómo hallar el cálculo de un número en base binaria a base decimal. Luego hemos extrapolado ese procedimiento a una fórmula genérica y finalmente hemos utilizado un número en otra base para transformarla a base decimal. Entonces, a través de esta fórmula nosotros vamos a pensar cómo transformar esa fórmula en un código en programación para que nos resuelva este problema. Bien, entonces esto ha sido todo por este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, favoritos para verlo más adelante y suscribiros a nuestro canal para ver más vídeos de informática. Pues con todo esto me despido y nos vemos en el próximo tutorial.